Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, bueno, nos define, nos intriga y a veces hasta nos obsesiona. La inteligencia. ¿Qué es exactamente? ¿Es una capacidad única, como la fuerza de un músculo, o es más bien una caja de herramientas con un montón de piezas distintas? Y sobre todo, ¿cómo hemos intentado medir algo tan abstracto a lo largo de la historia? Para explorarlo, nos vamos a apoyar en varios textos académicos que nos van a servir un poco de mapa. Trazan la evolución de esta idea desde, bueno, las primeras intuiciones filosóficas hasta los enfoques más modernos de la psicología y la neurociencia. La misión de hoy es desentrañar cómo ha cambiado nuestra propia definición de ser inteligente. Vamos a ver los momentos clave, las figuras que lo revolucionaron todo, para entender las herramientas que hemos creado en ese intento de capturar una de las cualidades humanas más complejas y, la verdad, escurridizas. Para arrancar, si te parece, podríamos usar una definición clásica como punto de partida. La de Dorsch, de 1976. Dice algo así como que la inteligencia es la capacidad de orientarse en situaciones nuevas, resolver problemas pensando sin depender solo de lo que ya has vivido. O sea, la habilidad para pillar relaciones y encontrarles un sentido. Es una buena base, sí, pero es solo la punta del iceberg. Para entender de verdad las pruebas, los debates de hoy, tenemos que bucear en las tres grandes corrientes que han intentado explicarla, que son el enfoque empírico, el factorial y el genético. Son como tres familias de pensamiento que, a menudo, han chocado entre sí. Vale, vamos a desgranar eso. Empecemos por el principio, el enfoque empírico. A mí lo que más me sorprende de las fuentes es que todo esto no nació de un teórico en su despacho, ¿sabes? Nació de una necesidad muy, muy concreta. Totalmente. Hay que imaginarse el París de principios del siglo XX. El gobierno francés le encarga a Alfred Binet y a Theodore Simon una tarea muy específica. Necesitaban una forma de identificar a los niños con dificultades de aprendizaje. Ah, para poder ayudarles. Exacto, para darles un apoyo educativo especial. Su objetivo no era crear una teoría sobre la mente humana, sino solucionar un problema práctico en las aulas. O sea que el origen de los test de inteligencia fue una herramienta de inclusión, no para etiquetar y excluir. Exactamente. Y de esa necesidad surgió una idea que lo cambió todo, el concepto de edad mental. Se dieron cuenta de que la edad que pone en tu carné de identidad no siempre se corresponde con tu desarrollo intelectual. Claro. Un niño de 8 años podía tener las capacidades de uno de 6 o las de uno de 10. Esta idea de que el desarrollo intelectual va a su propio ritmo fue absolutamente revolucionaria. Pero claro, una vez que creas una herramienta tan potente, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué estamos midiendo en realidad? Me imagino que ahí la cosa se complicó. Ahí es donde se produce el gran giro. Pasamos de lo práctico a lo teórico con el enfoque factorial. A principios del siglo XX, un psicólogo, Charles Spearman, introduce una herramienta estadística potentísima, el análisis factorial. Y esto permite a los investigadores hacer algo que antes era, impensable. ¿El qué, exactamente? Suena muy técnico. Piénsalo como si analizaras un batido de frutas. Vale. Pruebas el batido y aunque todo está mezclado, puedes identificar los sabores que hay debajo, ¿no? Sabe a fresa, a plátano y un poco a naranja. El análisis factorial hace algo parecido con los resultados de los test. Coge un montón de puntuaciones de diferentes pruebas y busca los ingredientes o factores básicos. De repente, los psicólogos creyeron tener una forma de descubrir la estructura interna de la inteligencia. Entiendo. Y el primero en usar esa batidora estadística fue el propio Spearman, que llegó a una conclusión bastante radical con su famoso factor G. Efectivamente, Spearman observó un fenómeno curioso. Veía que las personas que eran buenas en un tipo de tarea cognitiva, por ejemplo, una prueba de vocabulario, Ajá. pues tendían a ser buenas también en otras muy diferentes, como resolver puzzles espaciales. Esto le llevó a proponer que existe un factor G, una especie de inteligencia general que funciona como un motor central y que influye en todo lo que hacemos. Luego tendríamos factores específicos, los E, para cada tarea, pero el G era la pieza clave. Así que la idea de Spearman es que hay como un atleta mental general. Si eres bueno en el decatlón, serás al menos decente en la carrera, el salto y el lanzamiento. Pero esto suena un poco determinista, ¿no? ¿De verdad una sola puntuación puede definir a alguien tan completamente? Me imagino que hubo gente que se rebeló contra eso.
La rebelión fue inmediata y contundente, ¿sí? El principal crítico fue Louis Thurston. Él argumentaba que reducir la inteligencia a un único número era una simplificación excesiva. Propuso un modelo multifactorial defendiendo que la inteligencia no es una cosa, sino un conjunto de varias aptitudes mentales primarias que son relativamente independientes. Esto me suena mucho más intuitivo. Todos conocemos a gente que es brillante para unas cosas y un completo desastre para otras. ¿Qué aptitudes identificó Thurston? Identificó 7 principales: comprensión verbal, fluidez verbal, capacidad numérica, percepción espacial, memoria, razonamiento. Con Thurston, la inteligencia deja de ser una única montaña y se convierte en una cordillera con varios picos. Me gusta esa imagen. Tu inteligencia no es un número, es un perfil. Puedes tener un pico muy alto en comprensión verbal, pero un valle en capacidad espacial. Es una visión mucho más rica, más matizada. Espera, entonces Thurston ya nos dice que en lugar de un único CI, deberíamos tener un perfil, como un gráfico con 7 barras. Eso ya complica mucho la idea de ser más listo que otro. ¿Y alguien intentó llevar esa complejidad todavía más lejos? Alguien lo intentó llevar al extremo. Si Thurston abrió la baraja, Joy Paul Guilford intentó construir un universo entero. Su modelo es el intento más ambicioso de crear una tabla periódica de las capacidades mentales. Suena fascinante y abrumador a partes iguales. Lo es. Básicamente, su idea es que cualquier acto intelectual es una combinación de 3 cosas: la operación mental que realizas, por ejemplo, memorizar o evaluar; Vale. el contenido sobre el que piensas, ya sean imágenes, palabras, símbolos; y el producto final de tu pensamiento. Al combinar todas las posibilidades, su modelo proponía la existencia de 120 tipos distintos de inteligencia. Fue un proyecto monumental, quizá demasiado ambicioso para la época, pero nos obligó a pensar en la increíble diversidad de nuestro intelecto. Y mientras toda esta batalla ocurría entre los factorialistas, con unos buscando el factor único y otros multiplicándolos, las fuentes señalan que había alguien observando el fenómeno desde una perspectiva completamente diferente. Lo fascinante aquí es que, en paralelo, Jean Piaget estaba planteando una pregunta distinta. A él no le interesaba tanto medir cuánta inteligencia tiene una persona, sino entender cómo se desarrolla. ¿Cómo se construye la inteligencia desde la infancia? Para Piaget, la inteligencia no es algo que se tiene, es un proceso activo de adaptación al mundo. Es un cambio de ¿qué es la inteligencia a cómo funciona? Precisamente. Para él, la inteligencia es ese baile constante entre 2 procesos: asimilación y acomodación. La asimilación es cuando cogemos información nueva y la metemos en los esquemas mentales que ya tenemos. Por ejemplo, un niño pequeño sabe lo que es un perro. Ve un dálmata por primera vez y dice «perro». Lo ha asimilado. Encaja en su modelo del mundo. ¿Y la acomodación? La acomodación ocurre cuando la información nueva no encaja y nos obliga a cambiar nuestros esquemas. Si ese mismo niño ve un caballo por primera vez, puede que al principio diga «perro grande», Claro. pero se dará cuenta de que no ladra, no mueve la cola igual, no encaja. Entonces tiene que acomodar su mente creando una nueva categoría para caballo. Para Piaget, ser inteligente es esa capacidad de adaptar constantemente tus estructuras mentales a la realidad. Me encanta ese ejemplo. Es increíblemente claro. Todas estas teorías son apasionantes, pero ¿cómo se tradujeron en las herramientas que la gente real usaba? Hagamos un recorrido por la historia de los tests para ver cómo estas ideas tomaron forma. Pues es un viaje que empieza mucho antes de lo que pensamos. Ya Platón y Aristóteles reflexionaban sobre las facultades de la mente, pero el primer intento científico de medición fue en el siglo XIX con Francis Galton, que creía, erróneamente, que podía medir la inteligencia a través de la agudeza sensorial, el tiempo de reacción, la agudeza visual. Pero el momento en que esto deja de ser un experimento de laboratorio y se convierte en un fenómeno de masas, llega con un evento histórico que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Absolutamente. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, se enfrenta a un problema logístico sin precedentes: cómo clasificar a millones de reclutas de forma rápida. Para asignarles el puesto adecuado. Justo. La solución fueron los tests Army Alpha y Army Beta. El alfa era para los que sabían leer y escribir, el beta una prueba no verbal para analfabetos o los que no hablaban inglés. Fue la primera aplicación de la psicometría a escala industrial, y demostró que esto tenía una utilidad práctica brutal, más allá de la escuela.
Después de la guerra me imagino que esta idea se expandió como la pólvora. Las fuentes hablan de los años 40 a los 60 como la edad de oro de los test de CI. Totalmente. Y aquí hay dos figuras clave que definieron la evaluación moderna. El primero es David Wechsler. Él creó las escalas que, bueno, con sus revisiones, siguen siendo el estándar mundial hoy en día. La WISE para adultos y la WISC para niños. Su gran innovación fue que el resultado no era un único número. Ofrecía algo más, un perfil más detallado. Exacto. Daba puntuaciones compuestas, como un coeficiente intelectual verbal y un coeficiente intelectual manipulativo o de ejecución. De repente, un psicólogo no solo sabía cuán inteligente era alguien, sino cómo era de inteligente. Podía ver las fortalezas y debilidades. Podía amar si sus fortalezas estaban en el lenguaje o en el razonamiento visual y práctico. Y eso es infinitamente más útil. Y la segunda figura clave de esa época que mencionan las fuentes es Raymond Cattell, con una distinción que me parece genial. La de Cattell es una de esas ideas brillantes por su sencillez y su potencia. Es la diferencia entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Ah, ahora lo entiendo perfectamente. Es la diferencia entre un programador veterano que sabe 1000 lenguajes de memoria, que eso sería la inteligencia cristalizada, y un joven prodigio que se enfrenta a un problema lógico que nunca ha visto y lo resuelve de una forma totalmente nueva. Eso es la fluida. Uno tiene la biblioteca, el otro tiene el motor de búsqueda. Qué buena analogía. Es exactamente eso. La inteligencia fluida es tu capacidad de razonar, de resolver problemas nuevos, de ver patrones. Es el hardware de tu cerebro, tu potencia de procesamiento en bruto. La cristalizada es el software, todo el conocimiento, el vocabulario, las habilidades que has ido acumulando. Esta distinción fue crucial porque permitió crear tests que se centraban en medir la capacidad de razonamiento pura, como el test de factor G de Cattell, intentando minimizar la influencia de la educación. De una herramienta para ayudar en la escuela a un número único, y de ahí a perfiles cada vez más complejos. Pero todo esto, por muy sofisticado que sea, todavía parece centrarse en un tipo de pensamiento muy académico, muy lógico-matemático. ¿Realmente esto lo es todo? Esa es exactamente la pregunta que empezó a dinamitar el paradigma a partir de los años 60 y 70. Un test de CI, por muy bien diseñado que esté, cuenta toda la historia sobre lo que significa tener éxito y ser una persona plena. La respuesta que empezó a surgir fue un rotundo no. Y aquí es donde entra en escena una de las teorías más famosas, una que ha trascendido la psicología y ha llegado a todas partes: las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner dio un golpe sobre la mesa. Dijo, olvídense de 1, 7 o 120 inteligencias. Existen múltiples formas de ser inteligente y son relativamente independientes. Y les puso nombres que todos podemos entender. La inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal cinestésica. La de los atletas o bailarines. Esa es. Y luego la interpersonal para entender a los demás y la intrapersonal para entenderse a uno mismo. Esta idea de las inteligencias múltiples ha calado hondo, sobre todo en educación, pero a veces parece que se ha malinterpretado, ¿no? Como si todo el mundo fuera un genio en algo y se usara como excusa para no esforzarse en las áreas más clásicas. ¿Hay algo de cierto en esa crítica? Es una crítica muy pertinente. El propio Gardner ha expresado su preocupación por cómo se ha simplificado su teoría. Su intención era ampliar nuestra visión de la mente, no crear 8 etiquetas para que cada niño tuviera la suya. Pero su impacto fue innegable. Abrió la puerta a valorar talentos que los test tradicionales ignoraban por completo. Y poco después, otro concepto amplió el campo todavía más, dándole nombre a algo que todos intuíamos que era importante: la inteligencia emocional. Popularizada por Daniel Goleman, sí. Es que tiene todo el sentido. Todos conocemos a personas que son académicamente brillantes, pero incapaces de liderar un equipo, de gestionar su frustración. O de mantener una relación sana. Tal cual. Goleman argumentó que la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, de motivarse o de empatizar, puede ser tan importante o más para el éxito en la vida que el CI tradicional. Básicamente, le puso un marco teórico a lo que la sabiduría popular ya sabía. Con todas estas nuevas ideas sobre la mesa, múltiples, emocionales, ¿cómo ha cambiado la evaluación en las últimas décadas? ¿Seguimos usando los mismos tests que en los 60? Ha cambiado enormemente. La tecnología, por ejemplo, ha tenido un impacto brutal.
Los test por ordenador nos permiten medir tiempos de reacción con una precisión milimétrica y adaptan la dificultad de las preguntas al nivel de la persona. Y la neuropsicología nos ayuda a entender las bases cerebrales de todo esto. Pero el cambio conceptual más grande es el auge de las evaluaciones dinámicas. Evaluaciones dinámicas. ¿Qué significa eso? Los test tradicionales te hacen una foto estática. Esto es lo que sabes hacer ahora. Las evaluaciones dinámicas graban un vídeo. Quieren ver tu potencial de aprendizaje. No miden tanto tu rendimiento actual, sino cuánto mejoras con un poco de ayuda o entrenamiento. Ah, vale. La pregunta cambia de ¿qué sabes? A ¿qué eres capaz de aprender? Es un enfoque mucho más optimista y útil. Y en un mundo tan globalizado, me imagino que también habrá más conciencia sobre los sesgos culturales de los tests. Sin duda. Hoy sabemos que muchos test clásicos estaban cargados de un sesgo cultural que favorecía a las clases medias occidentales. Por eso cada vez tienen más importancia las pruebas transculturales y no verbales, como las matrices de Raven que mencionamos antes, que no dependen tanto del lenguaje o de una educación específica. La meta es una evaluación más justa. Si echamos la vista atrás, el viaje es alucinante. Empezamos con una necesidad muy práctica en una escuela de París. De ahí pasamos a una búsqueda casi mística de un factor G, la esencia pura de la inteligencia. Luego, la idea explotó en un perfil de múltiples aptitudes. Y en las últimas décadas, el concepto se ha desbordado para incluir la música, las emociones, el cuerpo y hasta nuestra capacidad para aprender. El resumen es perfecto. Hemos pasado de buscar una etiqueta numérica a intentar comprender un perfil único. La visión actual reconoce que la inteligencia es un constructo multidimensional, complejo, y que está profundamente influenciado por el contexto y la cultura. La evaluación moderna no busca sentenciar, busca comprender las fortalezas y el potencial de cada individuo para ayudarle a desarrollarse. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Si las primeras pruebas de inteligencia se diseñaron con un propósito muy concreto, que era predecir el éxito escolar en la Francia de principios del siglo XX, ¿qué inteligencias podrían estar priorizando, quizás sin que nos demos cuenta, nuestras herramientas de evaluación actuales? ¿Y qué otras formas de inteligencia, que son cruciales para el mundo de hoy, como la creatividad, la colaboración o la adaptabilidad, podríamos estar pasando por alto simplemente porque aún no hemos encontrado la forma correcta de medirlas?